Bueno, ya vamos a dar inicio entonces a la actividad. Es la segunda sesión de la mesa de discusión de trabajo social, organizada desde la Comisión de Gestión Curricular. El profesor Absalón Méndez no necesita presentación, ya el profesor es de la casa, no le gusta mucho que lo presente, pero bueno, nuestro maestro, solo quiero su teléfono. Nuestro profesor, Bueno, pero el teléfono mejor. experto en seguridad social, trabajador social, doctor en ciencias sociales, y bueno, los dejo ya con el profesor para que nos dé su disertación. Muchísimas gracias. Bueno, entiendo que esta actividad, por lo que he sido informado, forma parte de la programación que ha ideado la dirección de la escuela y la comisión encargada del proceso de revisión curricular. Y entiendo esta conversación como una posibilidad de recibir algunos insumos de parte de algunos profesionales que puedan ayudar o facilitar en algo ese proceso de revisión curricular. De manera tal que, como la educadora me lo pidió, vamos a entender esta actividad como unas reflexiones, efectivamente, ¿verdad? Pues ustedes saben, yo ya voy a tener 50 años de graduado de trabajador social en esta escuela de trabajo social. De manera tal que yo he sido testigo de muchas cosas, ¿verdad? He sido testigo de los cambios que ha habido fundamentalmente en el plan de estudio, más que en el propio diseño curricular como un todo. Y algunos de esos cambios me han encontrado a mí como actor fundamental, porque yo estudié en esta escuela con el plan de estudios inicial, ¿verdad? Es decir, el plan de estudios que casi se trasladó de la Escuela Nacional de Trabajo Social para la universidad. Y se explica por una razón muy sencilla. Sí, los creadores, los fundadores de la escuela universitaria, de la primera escuela universitaria de trabajo social en la Universidad Central de Venezuela, fueron los profesores y alumnos de la Escuela Nacional. De hecho, pues, esta escuela nace vinculada estrechamente al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, porque el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social era el dueño de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de manera tal que la escuela universitaria es prácticamente la prolongación de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y sus profesores de allá, como es el caso de la profesora Anila de Mateo, Mercedes Martínez, etc., pues pasaron a ser profesores aquí. Y los que no podían ser profesores aquí, porque no había campo para tanta gente, pues muchos de ellos pasaban a ser alumnos, porque entre las peculiaridades que tuvo la escuela en sus inicios, se permitió que trabajadores sociales, no bachilleres, pudiesen ingresar a la Escuela de Trabajo Social Universitaria, pudiesen ingresar a la Escuela de Trabajo Social Universitaria a hacer su carrera. Y si en el ínterin del desarrollo de su carrera lograban sacar su título de bachiller, se les otorgaba el título de licenciado. Si no lo hacían, pues simplemente no obtenían el título de licenciado. Y así hubo un grupo que pasó por esta escuela y que no logró obtener la licenciatura, ¿verdad? Entonces, repito, es como el tránsito de la Escuela Nacional a el nivel universitario. Entonces yo soy egresado casi como de la tercera o cuarta promoción de la Escuela de Trabajo Social del año 70, 71, y yo pues cursé la carrera en 4 años. No existía el requisito de trabajo especial de grado, de manera tal que no presentábamos trabajo especial de grado, y
Y eso fue mi plan de estudio, ¿no? Con estos profesores que les estoy mencionando. Pero después, y ese después, pero lo vamos a ver, pero un poco como introducción, pues me correspondió a mí participar de una comisión que tuvo a cargo la elaboración del plan de estudios que sustituyó al primero, que es del año 1994, si mal no recuerdo la fecha. 74. O 74, sí, 74, correcto, Sí. 1974, correcto. Que fue el plan de estudio que duró mucho tiempo vigente en la escuela, y es el plan de estudio que habla de los objetivos del trabajo social, hoy competencias, ¿verdad? Y donde definimos quizás los 5 roles más importantes que estimábamos en el proceso de formación. Pero yo tengo entendido que la escuela abre con un peso de 58, de 69 hay un orden, 74 hay otro y No. que yo tengo entendido que hemos tenido, o sea, la escuela abre con un peso de 58, que es lo que usted está comentando. En el 69 hay una revisión. Sí, Ajá. pero son remiendos, Okay. es decir, son remiendos que se explican, ¿verdad? Lógicamente, ¿verdad? Porque había cambios, pero prácticamente imperceptibles. Okay. Y el principal es que ya para esa fecha el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social se desvincula totalmente de la escuela, y la escuela pasa a tener autonomía propia y a depender exclusivamente de la Universidad Central de Venezuela. Entonces hay algunos cambios, efectivamente, pero no es una cosa mayormente significativa. Este plan sí, pero este plan es hijo de muchas circunstancias, ¿verdad? Fundamentalmente es hijo de cómo devino el movimiento mundial en el campo de la ciencia social a presentarse como movimiento de reconceptualización del trabajo social y a empatar en nosotros con la renovación académica. Está hablando del 1974. Sí, estoy hablando del 74, pero estoy mencionando este antecedente. Pero recuerden que antes hubo, digamos, como el evento más importante que ha tenido Venezuela en materia de trabajo social, que es el primer Congreso Nacional de Trabajo Social. ¿Ya? Se celebra en el año 1973 y a mí me correspondió ser como el secretario, siendo muy jovencito, ser el secretario de ese Congreso, y como tal me correspondió no solamente la elaboración de la ponencia central, sino me correspondió exponer la ponencia central. De manera tal que este plan pues es hijo de esa preocupación. Y también en ese entonces, pues, esto sí es un poco para que lo guarden en el bolsillo, pues yo ingresé a la docencia en la Escuela de Trabajo Social, primero como preparador en 2 asignaturas, pero bien pronto yo participé también en un concurso de auxiliar de investigación en el instituto, ¿no? Siendo estudiante, y tan pronto me gradué, pues pasé a ser profesor de prácticas profesionales para cubrir a la profesora Rosa Caraballo, que había sido designada directora de la escuela, ¿no? Entonces ella tenía un centro de práctica en el INAXI, que quedaba aquí en la Florida, ¿no? Entonces yo atendí ese centro de práctica, y con la profesora Martínez pues pasé a dar lo que se llamaba en ese entonces Administración Social, que era la cátedra de la profesora Martínez. Y luego fui contratado a tiempo completo en el instituto como investigador, y pasé al instituto aun cuando continuaba desempeñando actividades docentes en la escuela. Y en el instituto pues desarrollamos, creo que la investigación quizás de mayor envergadura que también se haya hecho en el campo del trabajo social en Venezuela,
que es Origen y caracterización del trabajo social en Venezuela, que después la profesora Martínez lo presentó como el trabajo de censo y está publicado en una obra muy importante. Y yo continuaba también en la Escuela de Trabajo Social hasta que un buen día, esas circunstancias que tiene la vida, pues recuerden que yo siendo estudiante, por eso comparto los movimientos que han habido aquí en la escuela, pues yo fui el primer representante estudiantil electo ante el Consejo de Escuela, ¿verdad? Porque si algún atributo tiene la renovación académica de la universidad, que tuvo sus expresiones en las facultades de Humanidades y Ciencias Sociales, particularmente, porque en las otras no tuvo mayor trascendencia, fue el cogobierno al interior de las escuelas. Eso no se modificó ni en la facultad, ni en el Consejo Universitario, sino al interior de las escuelas, y surgió el Consejo de Escuela. El Consejo de Escuela con representación profesoral, representación estudiantil, y hasta hubo intentos de representación de los empleados, ¿verdad? De los empleados, que muy pronto se fue diluyendo y no cuajó. Pero yo fui el primer representante estudiantil electo ante el Consejo de Escuela. Entonces, claro, tenía una cierta participación allí, era, no digamos activista, ¿no? Porque no lo fui en términos de ser militante activo, pero sí estaba vinculado al Partido Comunista, ¿no? Quizás por los vínculos con el doctor Quintero, con la profesora Martínez. La escuela tenía un grupo de profesores fuertemente vinculados, militantes, líderes de grado, etcétera, al Partido Comunista, y Gonzalo Carrera Márquez, el profesor, y en fin, yo participaba de esa gira. Entonces hubo en la escuela unas elecciones para nombrar representantes profesorales ante el Consejo de Escuela. Bueno, ustedes no lo van a creer, pues yo estaba en la lista porque era profesor de la escuela, pero me impugnaron unas profesoras ante la comisión electoral porque yo no era profesor de la escuela, y así me execraron de la Escuela de Trabajo Social. No volví a ser más profesor de la escuela porque yo era personal del instituto y no de la Escuela de Trabajo Social, simplemente para que no votara por los candidatos del Partido Comunista. Y de esa manera pues me desvinculé de la escuela, me desvinculé, digamos, físicamente, no espiritualmente, porque siempre he estado vinculado a la escuela y la quiero muchísimo y tengo mucho afecto por el trabajo social. De manera tal que les digo esto para que vean cómo son las cosas, cómo es la dinámica, y no se extrañen nunca de las cosas que han pasado más recientemente, movimientos, cierre, todas esas cosas. No, esto ha sido histórico, y de la misma manera que hay personas bienvenidas, hay personas que no son bienvenidas, y esa es la dinámica de la vida, punto, ¿verdad? Pero entonces siempre he estado vinculado al trabajo social y lo respeto mucho, lo estimo mucho. Bueno, entonces, hecha esta introducción, vamos a ver qué les digo yo sobre esto. En algunos pasajes de aquí, y ustedes me van a disculpar, posiblemente pueda ser fuertemente crítico, pero como estamos en familia, me pueden refutar, no están de acuerdo conmigo, están de acuerdo, en fin, tiene razón, no tiene razón, eso no fue verdad, eso no es así, en fin, eso no hay ningún inconveniente sobre ese particular. Entonces, lo que quiero mostrarles es mi visión del trabajo social en Venezuela, posiblemente un poco más allá. Es mi visión de mi experiencia como alumno, como profesor, como profesional del trabajo social. Eso es lo que les quiero mostrar. Okay. Bien, entonces algunas cosas las vamos a pasar rápidamente
pero les quiero presentar esta panorámica del trabajo social en el mundo. ¿Por qué les quiero presentar esta panorámica? Porque, y aquí comienza el crítico, es decir, he observado, y ustedes se preguntarán, ¿y cómo? Bueno, lo he observado porque, pues curiosamente, también tengo más de 30 años siendo coordinador del posgrado de Seguridad Social, y buena parte de los alumnos del posgrado son egresados de trabajo social. Y me ha sorprendido que la parte histórica del trabajo social, o los estudiantes no la asimilan, porque yo no creo que no se les dé, o los estudiantes no la asimilan, o se pasa un poco por alto esa historia. Y entonces cuando vemos la historia del trabajo social, el trabajo social no comenzó ayer. El trabajo social tiene una historia casi como la historia de la humanidad. Si entendemos que el origen o el punto de partida de lo que hoy puede ser la profesión de trabajo social, todas sus características, pues fue las primeras manifestaciones de la ayuda o de la asistencia, ¿verdad? Y en distintas partes del mundo eso se fue sistematizando de una forma u otra, se fueron creando instituciones, se fueron creando centros de formación, etc., hasta llegar, digamos, a la sistematización que tenemos en nuestros días. Pero lo que le quiero destacar es que el origen del trabajo social y el origen del trabajo social profesional hay que hurgarlo en la historia de la humanidad, ¿verdad? Para encontrar sus puntos de partida. Pero en ese hurgar, en la historia de la humanidad, y ustedes me van a perdonar que los que más me conocen o han sido alumnos, ¿verdad? Yo utilice mucho del conocimiento de la seguridad social para examinar el trabajo social, pero es que yo soy de la idea que entre política social, seguridad social y trabajo social hay un encadenamiento conceptual, ¿verdad? Que yo particularmente no puedo separar, ¿verdad? De manera tal que si me preguntan cuál de los dos fue primero o cuál de los tres fue primero, yo podría decirme que primero fue el trabajo social, si lo vamos a entender como formas o manifestaciones de la ayuda. Y precisamente en esa evolución del trabajo social aparecen formas más evolucionadas de protección social, como la seguridad social, y después adquiere cuerpo como política pública, que es la política social, ¿verdad? Un poco si me lo plantean en términos de por qué es eso. En consecuencia, lo primero que debemos indagar es en los estados de necesidad y en los hechos causantes de estados de necesidad. Podríamos aquí reflexionar sobre muchos aspectos. ¿Cómo aparecen los estados de necesidad? Pues los estados de necesidad van a surgir, ¿verdad? En primer lugar, el criterio, por la desigualdad social, o si lo quieren ver, por la desigualdad natural, en primer lugar. Si hombres y mujeres no son iguales, eso lo viene a igualar mucho tiempo después la ley, pero naturalmente no, ¿verdad? Y tenemos una conformación física distinta, unos tienen unas sagradas misiones que cumplir, otros otras, en fin, pero hay un estado de desigualdad que se va a profundizar posteriormente con el desenvolvimiento social, ¿verdad? Cuando entonces esta desigualdad natural comienza a ser también y mucho más profundamente desigualdad social, ¿verdad? Porque hay una Lenis Lurua que dice que esto es de ella, ¿verdad? Y una Adelina Molina que dice que aquello es de ella. Entonces comienza a existir ese sentimiento de apropiación, de propiedad, y hay unos que no tienen nada, que se quedaron sin nada, que no se pudieron apropiar de nada, ¿verdad? Porque llegaron tarde posiblemente o porque el proceso de exclusión.
De allí entonces surge el estado de necesidad o los estados de necesidad. Alguien que tiene una necesidad. ¿Producida por qué? Por una figura que llamamos hecho causante de estado de necesidad. Por ejemplo, para poner los ejemplos cerca, unos niños a quien se les mueren sus padres. En consecuencia, la muerte de los padres causa un estado de necesidad en quién? En los niños que quedaron sin padres. Entonces, hay un estado de necesidad que debe ser atendido. Y de allí surge entonces la necesidad de la ayuda o de la asistencia en el sentido de asistir o estar presente. Porque eso es lo que significa etimológicamente la palabra asistencia, ¿verdad? Estar presente, asistir, ¿verdad? Entonces, cuando en la evolución de la formación profesional aparecen figuras como de asistente social, ese asistente social, su misión, su función es estar presente, asistir, no con la connotación que podemos darle ahora, incluso peyorativamente. En tercer término, ¿cuáles son los sentimientos humanos que motivan la vida? Ayer y hoy. Hay algo, ¿verdad? Hay algo que nos, bueno, hay algo que nos mueve, ¿verdad? A nosotros, ¿verdad? A cada uno de nosotros, ayer y hoy, a dar alguna manifestación de ayuda. Si ustedes pasan por una esquina o por un semáforo y consiguen a una persona pidiendo limosna, tienen dos opciones, ¿no? Darle o no darle. Si le dan, ¿por qué le dan? ¿Qué nos mueve a dar? Un sentimiento de su. Un sentimiento, ¿verdad? Sí. Ese sentimiento lo tiene usted, algo que, como un gusano, que tiene, a lo mejor si tiene y no le da, ¿qué le queda? Una suerte de remordimiento, ¿verdad? Oye, he podido darle, a lo mejor tengo y tenía, ¿verdad? Como para darle para que compre un pan, a lo mejor tenía hambre, si tenía hambre y no le di. Le queda ahí. Dura muy poco ese resentimiento, pero dura unos 5 minutos o un poco más, ¿verdad? Pero hay algo que lo mueve, ¿verdad? Y entonces, desde ayer hasta hoy, lo ha podido mover la religión, ¿verdad? O lo ha podido mover la pertenencia a una familia, a una tribu, etc. Es decir, ver a alguien enfermo conmueve, ¿verdad? Y por qué no que sea pasarle la mano, ¿verdad? Es posible que eso no lo vaya a curar, pero hoy día está demostrado que si yo le pongo a Lenin la mano por encima y está enferma, algo recibe ella, ¿verdad? No como Margarita, la imposición de las manos, que ya es otra cosa, ¿no? Tiene que ver también. Pero tiene que ver eso, es decir, que le pongan la mano uno por encima, pues ya hay algo, es decir, hay algo que mueve a eso. Entonces hay sentimientos que motivan en cada uno de los seres humanos a practicar la ayuda. Y ese sentimiento es el que ha evolucionado, ¿verdad? Ha evolucionado de esa forma primitiva, religiosa si se quiere, ¿verdad? Hasta hoy, que podríamos encontrarlo en un principio que es el de la solidaridad, ¿verdad? El de la solidaridad. Bien, entonces, así vemos que lo que ha venido ocurriendo, ¿verdad?, es la delegación de esos sentimientos y de esas formas de ayuda desde la familia, el clan, la tribu, si quieren, van hasta el comienzo de los siglos, y de la sociedad en el Estado, a partir del momento que el Estado aparece y que el Estado dice que a partir de ese momento él va a representar a la sociedad y asume las funciones que hasta ese momento le correspondían a la sociedad. Entonces ya ahí aparece, ya tecnificado, lo que es la asistencia social, ¿verdad?, como forma de intervención del Estado para atender esos estados de necesidad que se han presentado.
En consecuencia, el Estado, que no es más que una creación nuestra, una creación social, le definimos y se define dos grandes fines fundamentales. Esto adquiere nombres distintos, ¿verdad? En la Constitución de 1999 se denominan de otra manera, pero para no complicar las cosas, definitivamente dos son los fines del Estado: el bien común y la justicia social. Si queremos preguntarnos por la razón de existencia del Estado o de su no existencia del Estado, quitémosle o pongámosle estos dos fines. Pero el Estado es una producción social, una creación social, cuyos fines fundamentales es garantizar el bien común y garantizar la justicia social. De manera tal que ese bien común de ayer es lo que hoy podemos hablar de bienestar social. Y el punto 7 es la gran pregunta: ¿cómo lograrlo? Y es la gran pregunta y es la gran pregunta para nosotros. Entonces, nos respondemos de la siguiente manera: superando la inseguridad social, ¿ya? La inseguridad social de origen y la inseguridad social de hoy, ¿ya? Porque la razón de la seguridad social es porque hay inseguridad. Si no existiera inseguridad, no tendría por qué haber seguridad, ¿verdad? Recuerden ustedes la propaganda de Gilberto Correa con multinacional de seguros, ¿verdad? Es decir, es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. En consecuencia, esa es la filosofía de la seguridad social, ¿verdad? Es decir, ir contra el estado de inseguridad. Y finalmente, pues la superación de la desigualdad social. Si la desigualdad social es la que causa esos estados de necesidad, pues yo tengo que ir hacia la eliminación o superación de la desigualdad social para crear sociedades más igualitarias, por no decir igualitarias, ¿verdad? Y hay distintos tipos de desigualdad, y es lo que vemos y lo conversamos un poco superficialmente la vez pasada, que con esto del tema de los derechos humanos, los derechos civiles, los derechos sociales, económicos, culturales, y el tema de la ciudadanía, etcétera, etcétera, es cómo comienzan, ¿verdad?, los ordenamientos jurídicos y las sociedades a ir distinguiendo distintos tipos de desigualdad, ¿verdad? Hay desigualdad civil, hay desigualdad política y hay desigualdad social, ¿verdad? La política se resuelve de una manera, la civil se resuelve de otra manera y la social se resuelve de otra manera. Efectivamente, la ley dice que todos somos iguales ante la ley, pero después de la ley no se sabe cómo es. ¿Sigan? Bueno, en términos de cómo van evolucionando y apareciendo las cosas, ¿verdad?, pues este Estado, que no es otro que el Estado que nació después de la Revolución Francesa, ¿verdad?, y que es lo que hemos conocido y estudiamos como el Estado burgués, como el Estado de derecho, como el Estado liberal, aunque algunos pensadores lo nieguen, no hay ninguna duda que ese Estado capitalista ha evolucionado. Quizás no en su esencia, ¿verdad? Si por esencia vamos a plantear los factores determinantes que hacen que las cosas sean de una manera y no de otra. Pero es que en esta consolidación del Estado capitalista le nace otro Estado, que es el Estado socialista, con una base de legitimación distinta y con unos principios y una forma de actuar distinta, pero sigue siendo un Estado, ¿verdad? Si este es el Estado que representa a la clase dominante en el poder, que es la burguesía, aquel es el Estado que representa a otra clase dominante en el poder, llamémoslo el proletariado, pero sigue siendo Estado. Pero aquel Estado se define como un estado de bienestar, ¿verdad?,
per se, porque ningún Estado socialista se va a plantear que no sea la socialización del bienestar, ¿no? Y eso produce una suerte de proceso de emulación, ¿no? De emulación en el capitalismo. Y entonces el capitalismo tiene que evolucionar y nace a partir de la crisis de los años 30 del siglo pasado, una suerte de competencia entre el mundo socialista y el mundo capitalista. Y después de la Segunda Guerra Mundial va a aparecer ya definitivamente el estado de bienestar, que no es otra cosa que el estado prestacional o el estado oferente de prestaciones. Sí, un estado que asume para sí las formas de hacer posible el bien común, que no es otra cosa que el bienestar. Y de allí que surge después para nosotros la llamada atención social organizada. Estas cosas hay que organizarlas de alguna manera y surge la atención social organizada. En primer término entonces aparece la construcción de lo social como campo profesional. Antes estas cosas son difusas, ¿verdad? Pero cuando comenzamos a darle forma, y a ese darle forma es lo que llamamos atención social organizada, surge entonces un campo profesional de lo social, porque extraemos de toda esta situación lo social. Surge la protección social como una manera de entender las múltiples formas de protección social que han ideado los seres humanos. Ya con un sector social bien definido aparece la política social, aparece la profesionalización de la protección social y finalmente trabajo social. Entonces ya llegamos al trabajo social como la respuesta a la atención social organizada. Entonces, nosotros somos parte de esa cadena, de ese proceso, ¿verdad?, que comienza con la construcción social como campo profesional y va a terminar con una expresión concreta de un profesional que se va a dedicar en la construcción de ese campo de lo social como esfera y campo profesional. La formación profesional en trabajo social y el trabajo social en el mundo. ¿Por qué servicio social o trabajo social? ¿Por qué esa denominación y no otra? Alguien tuvo que haber pensado por qué una cosa y por qué otra, ¿verdad? Sí, hasta hace muy poco las escuelas eran de servicio social y los egresados se les denominaba asistentes sociales. Hasta hace muy poco. De hecho, hay escuelas todavía en América Latina y en otras partes del mundo que se denominan escuelas de servicio social. Y en mi opinión, se llaman escuelas de servicio social y se llaman servicio social porque también esa fue la etiqueta de las oficinas encargadas de lo social en las distintas instituciones públicas o privadas, porque efectivamente lo que se ofrecía era un servicio, ¿ya? Y ese servicio es aquel que manejamos en el pasado, ¿verdad?, como formas de atención, ¿verdad? Pero era un servicio. Ese servicio podía ser personal, ¿verdad?, hoy podríamos decir en términos de asesoramiento, de terapia, pero también podía ser un servicio de carácter material, ¿verdad? Pero era un servicio, ¿verdad?, y un servicio de carácter social. Y después evoluciona a la denominación de trabajo social por el Social Work de los Estados Unidos o del mundo anglosajón, ¿verdad?, que posiblemente era una denominación en su momento mejor y que vista a lo largo del tiempo, pues posiblemente no ha resultado
lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué no ha resultado lo mejor? Porque todo el mundo hace trabajo social, ¿verdad? O al menos se autodenomina que hace trabajo social. Si ustedes me preguntan a mí, yo digo, yo soy luchador social. Ah, perfecto. ¿Y qué hace? Hago trabajo social, ¿verdad? Porque soy dirigente comunal, porque llevo y traigo, porque soy soplón, por lo que sea, ¿verdad? Entonces yo digo que yo hago trabajo social, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque no todo el que diga que hace trabajo social en los términos que nosotros lo concebimos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son las bases en las que se sustenta la formación profesional en trabajo social? Esas bases son ese tránsito de lo anterior vivido, ¿verdad?, como modo de asistir a otro ante un estado de necesidad, como un servicio, ¿verdad?, a concebirlo ya como una profesión, como una ocupación. Porque un servicio lo presta cualquiera. ¿Sí? Bueno, un servicio lo presta cualquiera. Si yo tengo el carro aquí y alguien tiene un toco de agua, yo le puedo decir, por favor, ¿me puede lavar el carro? Es un servicio. Pero el ejercicio de una profesión es totalmente distinto. Un carpintero no presta un servicio. Un carpintero es una ocupación y tiene que saber del oficio. En consecuencia, ese es el tránsito, ¿verdad? La carrera profesional del trabajo, que pasa de una actividad, servicio, a una profesión, ocupación. Y por eso es que estamos aquí, y por eso es que estudiamos trabajo social, y estudiamos la carrera de trabajo social, no para prestar un servicio, sino para formarnos como profesionales en trabajo social, para hacer algo más que un servicio. Y que además la profesión, para que sea profesión, necesita ser estudiada y necesita una licencia para eso. Está bien, ok. Seguimos. Sin embargo, trabajo social sigue siendo una profesión de servicio. Claro, Claro. Sí, pero en una, a veces, pero en porque una a no. veces la persona lo ve como peyorativo. Claro. El trabajo social ejerció bien y hoy mismo, ser tecnificado y todo, sigue siendo una profesión de servicio. Exacto, Y pero asistencia. en una noción sustantivada del servicio. ¿Verdad? Es decir, no cualquier servicio. Así ¿Verdad? es. No cualquier servicio. Eso es correcto. Ahora ya pasamos, digamos, como a la segunda parte, que son la formación del trabajo social, ¿verdad? Y comenzamos por los niveles de formación profesional, su origen, evolución e involución. Y aquí es donde empieza quizá la complejidad y la polémica, ¿no? Y en el mundo la situación ha sido muy clara, o más clara que entre nosotros, ¿verdad? Porque en el mundo se pasó sin mayores dificultades de las escuelas primarias o primeras de formación a las escuelas superiores de formación. Es decir, no fue traumático, ¿verdad?, sino ese tránsito incluso hasta estuvo acompañado de, ni siquiera de un tránsito, sino de una sustantivación del ejercicio profesional. En la medida que el ejercicio profesional se fue extendiendo, se fue haciendo complejo, etc., surgió la necesidad de la formación, y cada vez de una formación más superior, más elevada. Y podría decirles que ese fue el caso inicial venezolano, con algunos matices, ¿verdad? Y vamos a ver los matices. En consecuencia, en Venezuela encontramos en el año 1940 la creación de la primera escuela de formación de asistentes sociales, que después recibieron el nombre de trabajadores sociales, pero la escuela se denominó de servicio social en un comienzo y de trabajo social posteriormente, ¿verdad? Pero esta escuela, a la cual se podía ingresar con el certificado de educación
primaria, es decir, con sexto grado, pues con 2 años de duración salían como trabajadores sociales, para utilizar esa expresión. Pero esta escuela nace vinculada, como les he dicho, al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Y bien pronto surgen las cuestiones ideológicas, que nunca han estado ausentes. Entonces aparece la Escuela Católica de Servicio Social, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes no... Sí, 45. Sí, sí. Pero es que esta escuela nuestra, que agrupó como alumnos y como profesores a esta cantidad de personalidades, fue una escuela, si se quiere, entre comillas, subversiva. Subversiva, desde el tiempo de su creación hasta posteriormente. Por eso surge la escuela católica, porque también el trabajo social en su origen va a guardar mucho este sentimiento religioso de la caridad y de la ayuda. Y de allí también la identificación de la profesión con lo femenino, porque se pensó que las mujeres eran más sensibles al dolor y posiblemente lo son, ¿verdad? O seguramente lo son, ¿verdad? Seguramente, pero eran más sensibles al dolor, de manera tal que fue prácticamente una profesión femenina, ¿verdad? Hasta muy avanzada la Escuela de Trabajo Social del Paraíso, la Escuela Nacional, no logró incorporar varones en la escuela, sino era una escuela exclusivamente de niñas, ojo con eso, de niñas, bien uniformadas, con sus mediecitas blancas hasta la rodilla, es decir, muy bien cuidaditas, muy bien cuidaditas. Ok. En 1958, pues, saben lo que pasó en el 58 en Venezuela, cae la dictadura, florecen muchas cosas en el país, florece la democracia representativa, reina un mundo de libertades, etc. Y esta gente que venía pugnando porque se llevaran los estudios de trabajo social, pues lograron, ¿verdad?, un espacio importante, porque en el al Ministerio de Sanidad llegó gente de avanzada, en la universidad también había cambios y había gente de avanzada, y lograron, ¿verdad?, meterse por esa grieta, ¿verdad?, y lograr que se llevaran aquellos estudios a carrera universitaria, ¿verdad? El Ministerio de Sanidad dictó una resolución en donde estableció cómo eran los estudios de nivel medio y cómo iban a ser los estudios de nivel superior. Y también, pues, nacimos atados al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. Bueno, yo les comento aquí algo que les he dicho, la experiencia de haber vivido los casi 60 años de la Escuela de Trabajo Social de la UCB y los momentos estelares de trabajo social en América Latina, ¿verdad? Yo soy muchísimo más viejo, no voy a hacer referencia a nadie, pero mucho tiempo después, quizás los que están aquí, quizás la profesora Adelina, cuando ya se graduó de trabajo social, y si ustedes recuerdan el trabajo de grado de la profesora Adelina sobre capitalismo y trabajo social, pues usted estaba en esa onda, ¿verdad?, en esa onda que movía la escuela en ese momento y posiblemente la sigue moviendo. Pero, por supuesto, entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Vean el trabajo de la profesora Adelina, ¿verdad? Se llama así, hasta con una portada bellísima, Capitalismo y Trabajo Social. Ese es el título. Capitalismo, Ciencias Sociales y Trabajo Social. Ok, me comí la ciencia social. Perfecto. Bueno, entonces, en el mundo se produce hacia los años 60, final de la década de los años 60, el llamado Mayo francés, que no es otra cosa que un movimiento de sacudimiento, de transformación de las ciencias sociales, ¿verdad?, que tiene su epicentro en Francia, ¿verdad? Y como ustedes saben, pues Francia ha sido una de grandes pensadores
y fundamentalmente en el campo de la ciencia social. Pero este mayo francés comienza a irradiar en el mundo de distintas maneras, ¿verdad? De distintas maneras. Y para el trabajo social nos llega por la vía de la reconceptualización del trabajo social. Si quisiéramos sintetizar ese proceso de reconceptualización, podríamos decir que es el tránsito del servicio individual al colectivo, ¿verdad? Para no decir de la ruptura del trabajo social de caso individual a una comprensión mayor de la sociedad y de los que integramos esa sociedad, ¿verdad? Condimentado de una enorme carga ideológico-política, ¿verdad? En donde nosotros fuimos seriamente enjuiciados, criticados por nosotros mismos. No vino nadie a criticar, fuimos nosotros los propios actores de esa demonización, ¿verdad? Entonces aparece ya la tesis de un trabajo social transformador. ¿Por oposición a qué? Por oposición a la crítica de que hasta ese momento habíamos sido trabajadores sociales acomodatísimos, trabajadores sociales que propiciábamos el ajuste al estado de cosas. En consecuencia, un trabajo social se requería que fuera transformador, que movilizara las capacidades, la energía de la gente para insurgir contra el orden de cosas establecido. Si ustedes quieren ver cómo se va manejando esta tesis del trabajo social transformador, pues estudien el documento de Teresópolis, el documento de Araxá, el documento de ECRO, el esquema conceptual referencial operativo, y finalmente, pues muchas cosas más, pero en el ámbito interno nuestro podría simplificarse de la siguiente manera. Nosotros acabamos con el trabajo social de casa, con el trabajo social de grupo y con el trabajo social de comunidad, ¿verdad? Porque nos planteamos el unimétodo, ¿verdad? O el método único, ¿verdad? Y ese método único entonces no solamente se da en el proceso de la formación profesional, sino se intenta dar en la formación práctica, más no en el ejercicio profesional. Eso es una observación importante. Nosotros somos revolucionarios y transformadores aquí, fuera de aquí no, fuera de aquí no, pero aquí sí. Y como lo podíamos hacer en la práctica, voy a utilizar una expresión con la cual se denominó esa práctica. Era la práctica sabanera, ¿verdad? Porque esa práctica sabanera consistía en que un profesor de Río Gracia, la profesora Adelín, salía a la calle a un centro de práctica que no era tal, porque hubo la ruptura institucional, ya los centros de práctica no eran institucionalizados, sino era un barrio, por ejemplo, o una comunidad, ¿verdad? Profesor y alumno iban con una libreta, ¿no? Se asomó un perro en la puerta de la casa y ya no estaba. Se asomó un perro en la puerta de la casa. Un trabajador pasó con sus aperos para ir al trabajo. Un trabajador pasó con sus aperos para ir al trabajo. Y así sucesivamente. Eso causa risa, pero ni siquiera tanto, porque la Escuela de Trabajo Social compró un rancho en el barrio José Félix Rivas, un rancho, hablando así, un rancho en el barrio José Félix Rivas para convertirlo en el centro de práctica. Después, los miles de problemas para poder salir del rancho, para poder vender ese rancho, ¿verdad? Que era propiedad de la. Bueno, entonces esa práctica se fue desarrollando de esa manera, ¿verdad? Hasta que por sus propias formas y modalidades se fue atenuando hasta regresar a la situación posiblemente que vivimos hoy. Profe, eso eran unas prácticas integradas, digamos. No. ¿Me parece? No, eso es otra cosa. Es otra cosa, porque yo participé en la práctica integral y había una institución. Sí, ese fue otro momento. Se entendía de la institución. Claro, Bueno, pero fue mi tiempo ya. Claro, Yo viví eso, ¿no? Cada uno
ubicando el Chile, ¿verdad? Sí, este es el momento de esa ruptura inicial. Recuerden ustedes a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Trabajo Social, en donde tuvo un papel de estudiante Boy Lima, Lady Fonseca, la Escuela de Posgrado de Honduras, ¿verdad? Donde se formaron algunos de ustedes, creo que Sanadera, en fin. Ese cuento yo no lo voy a echar, algún día lo echamos, pero hoy no lo vamos a echar. Pero entonces ahí viene todo ese proceso, Amanda Contreras, Lady Fonseca, etcétera, Nerva Sifonte, etcétera, todo eso. Exacto. Por ejemplo, a mí me tocó hacer práctica, y vale la referencia, no en el rancho. En el Centro Médico Teotiste de Gallegos. Era un servicio que tenía la Dirección de Cultura de la Universidad en la Charreca. Ese era otro concepto de cómo la universidad se volcaba a las calles, Buena parte de las escalinatas de los barrios de Caracas los construían los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Los estudiantes de Medicina hacían práctica en esos sitios. Y la universidad tenía, en la Dirección de Cultura, centros de este tipo, y ahí hice yo práctica de trabajo social, en la Dirección de Cultura de la Universidad Central de Venezuela, en las instalaciones de la Charreca. Bueno. Bien, entonces viene el encuentro, es decir, a nosotros nos encuentra este proceso, ¿verdad?, de crítica, de cuestionamiento, con la renovación académica. Es decir, la expresión que tomó en Venezuela el movimiento de reconceptualización fue la renovación académica, ese intento de sacudirlo todo en la universidad, ¿verdad?, que pues, éramos jóvenes, ¿verdad?, y participamos de todo ese proceso. Pero ocurrió una cosa curiosa, ¿verdad? No solamente en esta escuela, en la facultad, sino que los más retardatarios, tanto en términos de profesor